Garelic, el compañero investigador de historia, además de ser abogado jubilado, militante popular. Y tiene un libro que se llama, que lo hemos usado acá muchas veces para estas notas históricas, que se llama La historia grande con letra chica, de la editorial Ágora, que tiene varias ediciones, Mario Gaucho Garelic. Hola Gaucho, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para toda la gente que hace la radio. Saludos. Y para nuestros oyentes. Mira, hoy vamos a hablar un poquito para meditar sobre el tesoro del virrey Sobremonte en las invasiones inglesas. Tiene mucha importancia porque para entender cómo fue la expansión del colonialismo inglés y las distintas formas de penetración y de saqueo que ya existían desde el siglo XVIII. Claro. Gaucho, me gustaría que precisáramos, porque no era el tesoro personal del virrey Sobremonte, de una persona, sino que era lo que recogía el reinado de España, de acá de nuestras tierras, en oro, en plata, en joya, en cosas que recaudaba la corona y acopiaba el virrey. Exactamente, muy interesante tu acotación, porque en realidad la producción mayor de oro y plata estaba en Potosí, lo que hoy es Bolivia, y se mandaba a Europa. Ese era el principal saqueo desde el punto de vista de la riqueza, y al mismo tiempo uno de los principales síntomas de opresión, porque hay testimonios que dicen que en las minas de Potosí 80, 100 originarios por día morían en las minas de Potosí, haciendo el trabajo obligado para el colonialismo español. Vos sabés lo que es 80, 100 muertos por día. Claro. Exterminaron a pueblos originarios y exterminaron también en determinado momento la mina de Potosí. Vos sabés que en el siglo, finales del siglo anterior a la Revolución de Mayo, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Uno de los objetivos de crear el Virreinato del Río de la Plata separado del Virreinato del Perú era que el oro y la plata saliera por Buenos Aires, por el puerto de Buenos Aires, hacia España. Esto se obedeció a que los piratas ingleses en el Caribe le habían interceptado varios cargamentos de oro y plata, hundido barcos españoles, y decidieron crear el virreinato, entre otras cosas, primero para facilitar el gobierno de lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿no? Esos países no existían en aquel momento y era todo el virreinato del Río de la Plata. Pero al mismo tiempo, otro de los caminos era para sacar el oro a través el oro y la plata a través del puerto de Buenos Aires. Y cuando viene los prolegómenos de las guerras napoleónicas y el avance de la piratería inglesa, se retrasa el envío, y en Buenos Aires aparece una cantidad muy grande de oro y plata. El virrey Sobremonte tenía dos mandatos. Primero, no ser apresado, eso era una orden expresa
que le daba la corona a todos los virreyes. Claro, claro. Y la segunda, preservar el tesoro. Claro. Pero pasó a la historia con el nombre del tesoro del virrey Sobremonte, no, era el tesoro que tenía el virreinato en custodia. Bien, él cuando vienen las invasiones inglesas huye. La primera, en junio de 1806. Exactamente. Huye. Al mismo tiempo que huye, no va con el tesoro va con un grupo especial, y acá se genera, digamos, en el pueblo diversos estribillos. Mientras resisten los valientes, huye Sobremonte y sus parientes. Claro. Otro estribillo que circulaba era: el bulto que se pierde en el monte es la carroza de miedo del virrey Sobremonte. Uh-huh. Eso eran los estribillos populares que circulaban en esa época por esta conducta de Sobremonte, de huir. Exactamente. Sobre todo esa de mientras combatían los valientes, huía Sobremonte y sus parientes. Ajá. Porque los estribillos jugaron un papel muy grande incluso en la Revolución de Mayo, ¿viste? Porque era la forma, la prensa, la televisión y todo eso no existía, la prensa era muy popular del momento, sería. Sí, y aparte Buenos Aires era un lugar chico, ¿viste? Entonces circulaba más el tema de, digamos, la ironía, ¿no es cierto? En la Revolución de Mayo, los días previos, dicen que lo escribió Belgrano, pero no está comprobado. Circulaba un estribillo que decía: no queremos reina puta, no queremos rey cabrón, ni queremos nos gobierne esa infame y vil nación. Ahí va. Bueno, y Sobremonte, decís vos, frente a la invasión inglesa ese junio de 1806, se tomó la de Villadiego, con el tesoro por otro lado. Claro. Los ingleses lo alcanzan en Luján, lo que es hoy Luján, y ahí se produce un acuerdo, porque le dicen que o bien la población va a tener que indemnizar los gastos de guerra, como se acostumbraba, o sino que la pusiera con el tesoro. Y sino que entregara el tesoro. Y ahí hay una gran presión de los grandes comerciantes y dueños de barcos, que eran los Álzaga y los Pueyrredón. Álzaga era alcalde de Buenos Aires. Martín Álzaga. Sí. Y Pueyrredón, Juan Martín Pueyrredón. Sí, no sé si es ese o la familia Pueyrredón. Ese fue después director, unos años después. Claro, que fue director. Pero no sé exactamente si es la misma persona o la familia Pueyrredón. Que entre paréntesis... Porque tanto Álzaga como Pueyrredón fueron también los que protagonistas de la expulsión de los ingleses. Sí, de la Reconquista. Sí. En la Reconquista. Claro. Pero en el acuerdo que hace Sobremonte con los ingleses, los ingleses habían capturado los barcos que estaban en el puerto de Buenos Aires, que eran propiedad de los Álzaga y de los Pueyrredón. Ajá. Era devolver los barcos, no cobrarle nada a la población y no cobrarle tributo de guerra, y a cambio de que entregue el tesoro. Ahí viene donde los ingleses capturaron el tesoro, que era uno de los objetivos de la invasión, porque claro.
puesto así, vinieron a robarse el tesoro. Puesto así, no difería mucho esta empresa militar de gran envergadura, dirigida por almirante y representando a la corona inglesa, de los barcos pirata ingleses, que iban rapiñaban por el tesoro que llevaban los barcos que atacaban. Así es, pero aparte los barcos piratas tenían patente de corso, o sea, se les permitía piratear a cambio de que den un porcentaje a la corona. Bueno, y vamos a ver que con este tesoro pasó lo mismo. O sea, uno de los objetivos era robarse el tesoro, claro. Lo arman porque podemos decir que Beresford, que era uno de los que comandaba toda esta operación con Podman, en todo caso, eran dos piratas, porque una parte del tesoro tenía el destino a su bolsillo también. Fue, después lo vamos a ver, fue para ellos, una parte para la comandancia, una parte para la tropa y una parte para la corona británica. Beresford fue gobernador 3 meses, desde el 28 de junio al 12 de agosto, que es la gloriosa Reconquista, ¿no es cierto? La operación se arma en el Cabo de Buena Esperanza, en 1810, que lo designan a Beresford y a otros militares para recuperar el Cabo de Buena Esperanza en poder de los portugueses, y ahí surge, digamos, el plan de invadir, tomar Buenos Aires y apropiarse del tesoro a partir de que los barcos españoles no llevaban ese cargamento a España. Se tomó Buenos Aires, se tomaron los barcos de los Álzaga y Pueyrredón, y el virrey Sobremonte hace un acuerdo con ellos y se lo entrega en Luján. Desde Córdoba viene un intento de resistencia. En realidad el plan militar del virrey Sobremonte tenía en la cabeza que le iban a invadir Montevideo. Ajá. Entonces mandó el grueso de las tropas, que no había muchas, pero lo que había en Buenos Aires, lo mandó a defender la plaza de Montevideo. Y estos que tenían información de primera mano de los comerciantes ingleses y de agentes ingleses como White, bajaron por Quilmes y tomaron Buenos Aires. Lo que había de Córdoba vuelve, pero los derrotan en la famosa batalla de Perdriel. Nosotros conocemos un nombre histórico de Perdriel porque era la matricería de Kaiser en el Espanta de Córdoba. Claro. Pero digamos, hay una batalla que las tropas que respondían al virreinato del Río de la Plata pierden con los ingleses, que es la batalla de Perdriel en esos meses, ¿viste? Porque se puede suponer que, digo, pensando en voz alta, que Sobremonte, además de huir y no enfrentar a la invasión en Buenos Aires, tenía en mente reorganizarse y desde Córdoba y hacer la contraofensiva. Sí. Eso es el fundamento por el cual, porque después en España lo juzgan en un tribunal de guerra y le dicen que actuó según mandato. O sea, no dejarse apresar y marchar con las tropas desde Córdoba para recuperar Buenos Aires. No llega, lo intenta, pero no llega porque se le adelanta el grupo acá en Buenos Aires de Álzaga y de Pueyrredón y de Liniers y recuperan la ciudad de Buenos Aires con apoyo de la población, con insurrección de la población en la práctica, el 12 de agosto. Ahí aparece un nuevo problema, que Beresford se rinde sin
capitulación se rinde ante Liniers. Ajá. Lo toman preso y según las leyes militares, si no resististe y no hubo capitulación, o sea, acuerdo de rendición, es pena de muerte. Entonces, Belfort lo convence a Liniers de que lo van a matar por haberse rendido, simulan, fragúan una rendición anticipada, antidatada, que no ocurrió en la realidad. Redactan ahí que se rinde bajo las condiciones de no tomar las armas contra España, etcétera, etcétera. Le permiten después, en un traslado, no me acuerdo si a Córdoba o a Catamarca, una huida, y Pérezfort se reincorpora a las tropas inglesas, y en ese momento de las tropas inglesas tenía una alianza muy profunda con Portugal. Entonces en las guerras napoleónicas encabeza también ejércitos portugueses, y fallece muy anciano para la época, ya en España, ¿no es cierto? Claro. Siguió combatiendo, pero no contra España, sino contra Napoleón. Ahí va. Ahora, evitaron con eso la contribución con entregarle el tesoro de la población. Claro. El 17 de julio de 1806, en la fragata inglesa Narcissus, parten todo el oro y la plata que estaba instalado en Buenos Aires. El 12 de septiembre... Disculpa, ¿hay alguna información o precisión de cuánto es el número? Sí, ahora cuantioso es? Para que nos demos una idea, el 12 de septiembre llegan a Inglaterra el cargamento. Son 8 carros con 5 toneladas de plata y oro cada carro. Cada carro 5 toneladas de plata y oro, 40 toneladas de plata y oro. Exactamente. Con desfile popular, una banda de música y un acuerdo público de la repartija. Una Claro. parte para las tropas invasoras, una parte para la oficialidad y una parte para la corona británica. Gran fiesta en Inglaterra. O sea que, a diferencia de hoy, que le mandan solo el oro sin necesidad de invasión expresa, invadieron para robarse el oro, Claro, y el oro, lo la robaron plata y la públicamente, riqueza, y está documentado que se lo robaron Claro. públicamente, no es que es una cosa oculta. Mientras ellos festejaban allá, debemos decir que ya se habían sido derrotados los ingleses y recuperado Buenos Aires. Exacto, sí. Y después hubo un intento de nueva penetración y la defensa no se los dejó entrar. Pero el objetivo principal, o uno de los objetivos principales, era robarse el oro y la plata. Claro. Eso pasó a la historia como el tesoro del virrey Sobremonte. Sí, Ahora, llena de indignación que nuestro gobierno actual directamente les manda el oro para que se lo embarguen los tienen buitres. que mandar un ejército. No para necesitan los piratas. Sino Bueno, que... fue uno de los primeros robos, vamos a decir, de los piratas ingleses o colonialistas acá, porque después cerca de los 20 años tenemos el gran robo de la deuda externa, que el empréstito de la Baring Brothers durante el gobierno Rivadavia por 1 millón de libras esterlinas. Ese fue un gran robo también, ¿eh? Ese es un gran robo, muy parecido a los esquemas actuales, que cuanto más pagás, más debes. 80 años le costó a la Argentina saldar esa deuda trucha, porque fue trucha. Sí, exactamente.
Aparte no llegó la plata acá. No, por eso te digo deuda trucha. Bueno, y aparte de esto, se pagaba, y cuanto más pagabas, más desvías, igual de lo que nos está pasando ahora con los fondos buitres. Claro. Mandan con el sudor y lágrimas de la gente, y las carencias y el hambre de nuestro pueblo, y cada vez se debe más, no menos. Ahí va. Mira, hay cosas terribles, no tienen que ver con la historia, sino con la actualidad. Acá hay un hombre que yo lo conozco, que tiene que hacerse diálisis, y por incapacidad tenía el pasaje gratis de Mar del Plata hasta Buenos Aires, donde tiene la familia. Y fue a viajar y le dicen que se canceló ese privilegio. Le llaman privilegio. Privilegio, mirá vos. Claro. O sea que están por todos lados apretando para que quede revisando un dinerito. las cosas más increíbles, pasando el lápiz rojo, como decía uno alguna vez, ¿no? Sí. Para y bueno, dijo Sturzenegger, que... dijo motosierra profunda. Sí. Para que quede plata para el grupo dominante de acá adentro y para pagar la deuda externa. La deuda externa, que ahí no hay auditoría, como quieren hacer con las universidades, que se viene reclamando, entre ellos nosotros, la necesidad de una investigación o auditoría, dicho en otras palabras, de la deuda externa para ver qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe. Claro, aparte mandan el oro a Londres, ¿para qué? Para garantizar nuevos préstamos que a la larga no se pueden pagar y se quedan con el oro. Ahí va. Bueno, Gaucho, ¿algo más tenés? No, nada más. Bueno. Después, no sé si tenés 2 o 3 minutos, está la gran estafa de Viernes Escardula, que es una de las más geniales de la historia argentina. Sí, algo leí. A ver, decilo vos. No, ya esto en el siglo XX, ¿no? En Luján había un discapacitado mental que le llamaban el loquito, pero está mal decir loco, pero bueno, en el pueblo le llamaban el loquito, que de nombre era Viernes Escardula. Viernes Escardula, mirá. Muy conocido, muy querido en Luján. Y ahí hay un senador conservador que era de Luján, oriundo. Y agarró, en el fondo de su casa, enterró unos candelabros viejos y unas pulseras viejas, y arriba le puso un gallinero. Y lo fue a la casa del senador y le dice, mire, las gallinas empezaron a revolver el piso y resulta que está lleno de estas porquerías. Y en Luján existía la versión de que el virrey Sobremonte había enterrado parte del tesoro. Y agarró y le dijo, pero no digas a nadie, che, porque te van a robar, no querés vender la casa, yo te la compro. Y le pagó por la casa el Viernes Escardula, no era ningún tonto, le pidió más de lo que valía. El otro se la pagó y se la compró. Y cuando metieron la pala ahí abajo del gallinero, eran todo fierro viejo que se había juntado en las afueras de Luján. Mirá vos. Esto circula como la estafa de Viernes Escardula. De Viernes Escardula sobre el tesoro trucho, sería de Sobremonte. La viveza criolla, ¿viste? La viveza criolla ya desde aquella época estaba, ¿no? Y el otro vivo que me dijo, bueno, te compro la casa, te quito el negocio. Pero bueno, esto para darle un tono cómico a esta Gaucho, estamos hablando la próxima semana. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes. Mario Gaucho Garelic pasó por Mediodía con la RAC.